En pleno feriado el 2 de mayo, María Fernanda López fue hallada sin vida en su casa en San Marcos, en Quito. La policía llegó a su vivienda tras una llamada que reportaba un supuesto suicidio. El que llamó, el hombre que tenía una relación amorosa con María Fernanda. Él dijo que la encontró colgada en el baño, pero la escena del crimen y el informe forense revelaron otra cosa. La última vez que yo tuve una conversación con mi hija fue el 27 de abril. Yo le escribía todas las noches para preguntarle cómo estaba, pero ella ese 27 ya no, o sea, le llegó el mensaje, pero ya no contestó. Y el 28 ella ya se apagó el teléfono. Entonces yo estaba muy preocupada porque decía, ¿qué le pasa? Pero pensaba que estaba con su novio porque María Fernanda me decía que cuando se va donde el novio no le llame. Pero al ver que ya estaba apagado el teléfono, ay, sí me asusté y yo le llamé a mi nieta a preguntarle que si había hablado con María Fernanda y me dijo que no. A lo que yo regreso haciendo compras, me llama una vecina. Me dice, doña Carlota, doña Carlota, la María Fernanda se cayó, primero comenzó diciéndome así, ¿verdad? Entonces yo, basta que me llamó la vecina, porque yo a la vecina le pedía de favor que me avise cualquier cosa, que en el momento que recibo esa llamada, para mí fue terrible, porque yo ya me imaginé algo delicado, pero no que le hayan asesinado a mi hija. Una vecina me dijo que el día domingo, más o menos a las 2 de la tarde, María Fernanda le había llamado o le había escrito un mensaje diciendo que le ha escrito al José Luis o que le ha llamado a José Luis y que José Luis no le había contestado. Pero José Luis a mí me dice, señora Carlota, primero me dijo que habían estado separados, ¿verdad? Luego me dijo, quiero decirle la verdad, lo que pasa es que María Fernanda me había llamado más o menos en la tarde, dice a las 4 o algo así, y yo no le contesté porque me he quedado dormido, y ella se ha de haber puesto celosa. Él siempre trató, todo el tiempo, él trató de hacerme creer a mí que era otro el motivo de su fallecimiento. Entonces por eso es que yo me siento desesperada, queriendo saber, o sea, cuál fue el motivo, por qué le asesinaron a mi hija. Después de todo lo ocurrido, ¿cuál fue la reacción del señor? ¿Usted conversó con él? ¿Qué fue lo que le dijo? Porque él fue el primero en avisar lo que había sucedido, que le había supuestamente encontrado a María Fernanda. Entonces, ¿cómo fue la reacción cuando le vio por primera vez al enterarse de este hecho? Verá, hay una cosa curiosa, que él, a pesar de que aparentemente se lleva conmigo, él no me avisa a mí. Él le llama a una hermana mía a Cuenca a avisarle que María Fernanda ha fallecido y que está destrozada el cráneo. Sí, que está destrozada el cráneo. Y después borra todos estos mensajes que le escribe a ella, ya luego borra todas las cosas. Él no me avisa a mí, como le dije anteriormente, fue una vecina la que a mí me avisa. Luego, en el velatorio, él no se separaba de mí, ni un momento, porque quería que le esté diciendo a cada momento, me decía, señora Carlota, pero ¿sabe de qué murió? ¿Sabe de qué murió María Fernanda? Yo le digo, lo que aparentemente nos dijeron a nosotros en primera instancia, nos dijeron que María Fernanda había muerto por un infarto. No, él siempre que venía, o sea, cuando venía, él se acercaba donde mí, a estar conmigo. Pero lo más curioso para nosotros es de que a mí me dice, la policía le iba a investigar a él cuando estábamos en el velorio, le iba a entrevistar y me dice, el último día de la relación, me dice, doña Carlota, me van a meter preso. Y le digo, ¿por qué le van a meter preso? El que nada debe, nada teme. ¿No ha recibido ningún mensaje, llamado? Sí, él me escribe a mí un mensaje diciendo que por favor no le esté mencionando a él porque va a tomar alguna medida, que por respeto a María Fernanda y a mí no hace nada, pero que si seguimos diciendo que él es el autor
aunque nunca hemos dicho eso. Nosotros tenemos nuestras dudas, pero jamás le hemos mencionado al Señor. ¿Alguna vez María Fernanda mostró con usted algún signo de que su relación era una relación abusiva, una relación que quizás pudo desencadenar en este femicidio? Sí, era muy tóxico el Señor. No le permitía que hable con nadie. Ella tenía su negocio, ella tenía que tratar con muchas personas. Pero en el momento que él estaba ahí o se enteraba, imagínense que cuando a mí me llamaba, su madre le llamaba y ella le decía que estaba comunicándose conmigo, él se tomaba el trabajo de llamarme a mí y decirme que si estaba conversando conmigo, que le encerraba en su casa, que una vez le habían llamado a la policía para que, no sé, o sea, no sé muy bien cómo fue, ¿ya? Pero habían llamado a la policía y pienso que ella misma después no le había dejado que le lleven. Ella tenía terror, así la palabra terror, irse a la casa de José Luis porque decía que le encerraba, que no le dejaba salir. ¿Usted qué es lo que les pide a las autoridades? Justicia, justicia. Exacto, justicia, que haya más agilidad, que por favor no sea un caso más. De este rato estoy desesperada, ya va a ser un mes y no tenemos, diga usted, ni siquiera ya el sospechoso. ¿Qué? Quisieran que después de todo esto y de tantas cosas que han salido en el caso de María Fernanda, las personas le recuerden. Que le recuerden cómo era ella, una chica feliz, una chica alegre, una chica solidaria. El abogado de la familia confirma que hay inconsistencias en la versión del hombre que estaba con María Fernanda. El día 27 de abril del año 2025, María Fernanda tiene el último contacto con sus familiares. Asimismo, hace un posteo en la red social Facebook y a finales del día ya ésta pierde todo tipo de contacto. Y el día 28, 29, 30, 1 no daba señales de vida. Y específicamente el 2 de mayo es encontrada por su supuesta expareja en su domicilio, donde probablemente ésta ya había sido victimada días atrás. Fiscalía General del Estado inicia una investigación previa por un presunto delito de femicidio. Esto dado por la naturaleza y las características propias de la muerte de María Fernanda. Recordemos que al momento en que realizan el levantamiento del cadáver, encuentran en la humanidad de María Fernanda, a nivel de su rostro y del tórax, varios tipos de excoriaciones. Y todas estas son antemorte. Esto quiere decir que fueron producidas antes de su fallecimiento. Este levantamiento del cadáver o esta diligencia da la pauta a las autoridades judiciales de proseguir una investigación. En esta investigación se han ido recabando un sinnúmero de elementos de convicción que apuntalan a una posible participación de la pareja de María Fernanda en el hecho delictivo. A ver, respecto de la escena del crimen, sí, en la escena, primero, la forma como encuentran la posición del cadáver es totalmente inusual. Una de las piernas estaba como levantada hacia una pared, totalmente extraño. Segundo, ella tenía escoriaciones a nivel de su cara y del pecho. Claramente, de existir estas escoriaciones, nosotros podemos identificar que debería haber fluido de sangre en el piso, pero todo estaba muy reluciente, como que la escena había sido totalmente limpiada y apenas se podía ver un goteo mínimo de fluidos, pero era algo mínimo respecto de las excoriaciones que ésta habría mantenido. Ahora, ¿quién tenía acceso al domicilio? Obviamente que el novio. Uno de los sospechosos o el principal sospechoso es él, está siendo investigado, está siendo indagado y sobre todo se está revisando todas esas coartadas que aparentemente este individuo crea con el propósito de justificar cada día de la semana que no le ve a María Fernanda. Aún está en una instrucción fiscal.
No, está en investigación previa, todavía no hemos ido a una instrucción fiscal y por eso es que la familia clama por justicia. El caso de María Fernanda continúa en etapa de investigación y no se han formulado cargos. El principal testigo, su pareja sentimental, y él permanece en libertad. Mientras tanto, su familia aún insiste en respuestas.